Imagina que un alimento tan simple y accesible como la patata o papa cruda puede convertirse en tu mejor aliado para mejorar problemas digestivos, cuidar tu piel y hasta calmar molestias que muchas veces parecen imposibles de controlar. Pues bien, hoy te cuento por qué incluir este tubérculo en su estado natural en tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia en tu salud. Además, te explicaré cómo consumirla para aprovechar al máximo cada uno de sus beneficios. Uno de los usos más conocidos de la papa cruda es su capacidad para aliviar los síntomas de la gastritis y el reflujo ácido. Esto se debe a su alto contenido de almidón resistente, una sustancia que actúa como protector del revestimiento del estómago, reduciendo la irritación causada por el exceso de acidez. Este almidón no solo ayuda a calmar el malestar inmediato, sino que también favorece la regeneración de las paredes del estómago dañadas por la inflamación o úlceras. Si sufres de gastritis o reflujo, lo ideal es tomar jugo de papa cruda en ayunas. Para prepararlo, lava muy bien una papa y ráyala finamente. Luego, exprime el jugo usando un paño limpio o un extractor manual. Bebe entre 50 y 100 mililitros de este jugo fresco sin diluir ni agregar azúcar. Es importante hacerlo con el estómago vacío, ya que esto permite que el almidón resistente actúe directamente sobre las áreas inflamadas antes de que otros alimentos interfieran. Por esta razón, consumirlo en ayunas potencia sus efectos curativos. Además, si prefieres algo más sólido, puedes rallar una pequeña cantidad de papa cruda y mezclarla con miel pura de abejas para endulzar ligeramente. Esta combinación puede tomarse media hora antes del desayuno. De igual manera, puedes incorporar pequeñas cantidades de papa cruda rallada en ensaladas o batidos verdes durante el día para mantener esos beneficios digestivos activos. Otro beneficio poco conocido de la papa cruda es su impacto en la presión arterial. La papa cruda es un aliado natural para regular la presión arterial gracias a su alto contenido de potasio y magnesio, minerales que ayudan a equilibrar los líquidos en el cuerpo y reducir los efectos negativos del sodio. Además, la papa cruda contiene compuestos bioactivos que favorecen la relajación de las paredes de los vasos sanguíneos, promoviendo una mejor circulación y reduciendo la tensión en el sistema cardiovascular. Por lo tanto, consumirla regularmente puede ser una estrategia preventiva para mantener la presión arterial dentro de rangos saludables y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para aprovechar estos beneficios se puede consumir en ayunas como jugo fresco. Si prefieres algo más suave que el jugo, una infusión de papa cruda puede ser una excelente alternativa. Para prepararla, corta una papa pequeña en rodajas finas y colócalas en una taza de agua caliente que no esté hirviendo, ya que el calor extremo puede destruir algunos nutrientes. Deja reposar durante 10 a 15 minutos. Cuela y bebe tibio. Esta infusión es ideal para personas que no toleran bien el jugo concentrado o que buscan una opción más ligera. Puedes tomarla una vez al día, preferiblemente después de una comida ligera, para favorecer la absorción gradual de los minerales.
Otra forma práctica de incorporar papa cruda en tu dieta es rallarla finamente y añadirla a tus ensaladas. Si te gustan los batidos verdes, puedes incluir pequeñas cantidades de papa rallada en ellos. La papa cruda no solo es un remedio interno, también tiene propiedades sorprendentes para mejorar la apariencia de la piel. Su riqueza en vitamina C y antioxidantes naturales ayudan a combatir los radicales libres que aceleran el envejecimiento prematuro. Estos compuestos estimulan la producción de colágeno, dejando la piel más firme, radiante y saludable con el tiempo. Por otra parte, la papa cruda contiene enzimas naturales que pueden reducir manchas oscuras, cicatrices y áreas inflamadas. Si tienes acné, hiperpigmentación o simplemente buscas iluminar tu rostro, aplicar jugo de papa cruda directamente sobre la piel puede ser una solución económica y efectiva. Para aprovechar estos beneficios cosméticos, lava bien una papa pequeña y córtala en rodajas finas. Frota suavemente las rodajas sobre las áreas afectadas de tu rostro o cuerpo durante unos minutos. Deja que el jugo se absorba por completo y luego enjuaga con agua tibia después de 15 a 20 minutos. Repite este proceso 2 o 3 veces por semana para obtener resultados visibles. De la misma forma, si prefieres una mascarilla más elaborada, puedes rallar la papa cruda y mezclarla con un poco de miel o yogur natural. Aplica esta pasta sobre tu rostro, déjala actuar durante 20 minutos y luego retírala con agua fría. Esta combinación no solo hidrata profundamente la piel, sino que también la deja suave y luminosa. Entonces, ya sea que uses jugo o mascarillas, la papa cruda puede ser tu nuevo aliado en el cuidado facial. Otro beneficio menos conocido, pero igualmente importante de la papa cruda es su capacidad para regular los niveles de azúcar en sangre. A diferencia de la papa cocida, cuyo índice glucémico es alto, la papa cruda tiene un índice bajo cuando se consume sin procesar. Esto significa que no provoca picos bruscos de insulina, lo cual es especialmente beneficioso para personas con diabetes. El almidón resistente presente en la papa cruda actúa como fibra dietética, lo que ralentiza la absorción de carbohidratos y evita esos antojos repentinos de alimentos dulces o poco saludables. De tal forma que incorporarla en tu dieta puede ayudarte a mantener un equilibrio metabólico adecuado. Para aprovechar este beneficio, puedes incluir pequeñas cantidades de papa cruda rallada en tus batidos verdes o ensaladas. Por ejemplo, combina hojas verdes con espinacas o cale con pepino, zanahoria y una cucharada de papa cruda rallada. También puedes preparar un té de papa cruda, cortando la papa en rodajas finas y dejándola reposar en agua caliente durante 10 minutos. Bebe este té tibio una vez al día, preferiblemente después de una comida ligera, para mantener los niveles de azúcar bajo control. La papa cruda es una fuente rica en nutrientes esenciales como potasio, magnesio y vitamina B6. Todos ellos cruciales para fortalecer el sistema inmunológico.
El potasio ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y mejora la función muscular, mientras que el magnesio contribuye a la relajación nerviosa y previene el estrés oxidativo. Por lo tanto, consumir papa cruda regularmente puede hacerte menos vulnerable a resfriados, gripes y otras infecciones comunes. Además, la vitamina B6 juega un papel clave en la producción de glóbulos blancos, que son responsables de combatir bacterias y virus invasores. En ese sentido, incluir este alimento en tu dieta puede ser una excelente forma de prevenir enfermedades y mantener tu cuerpo en óptimas condiciones. Para potenciar tu sistema inmunológico, puedes preparar un jugo de papa cruda combinado con otros ingredientes ricos en nutrientes. Por ejemplo, mezcla el jugo de una papa cruda con el de medio limón y una cucharadita de jengibre rallado. Bebe esta mezcla fresca cada 2 días, preferiblemente por las mañanas, de manera que estarás dando un impulso significativo a tus defensas naturales. Por otra parte, y gracias a su contenido de fibra soluble e insoluble, la papa cruda también puede ser un excelente remedio para el estreñimiento y otros problemas intestinales. La fibra insoluble añade volumen a las heces, facilitando su paso por el tracto digestivo, mientras que la fibra soluble actúa como prebiótico, alimentando las bacterias buenas en el intestino. Este doble efecto no solo mejora la regularidad intestinal, sino que también promueve una microbiota saludable, lo cual es fundamental para una buena digestión y absorción de nutrientes. Para aliviar el estreñimiento, puedes rallar una pequeña cantidad de papa cruda y mezclarla con agua tibia. Bebe esta mezcla antes de acostarte para estimular el movimiento intestinal al día siguiente. Alternativamente, puedes incorporar papa cruda rallada en sopas o guisos justo antes de servirlos, asegurándote de que no se cocine completamente para preservar sus propiedades. Aunque la papa cruda ofrece múltiples beneficios, como hemos visto, también tiene algunas contraindicaciones. No se recomienda consumirla en exceso si se tienen problemas renales, ya que su alto contenido de potasio puede sobrecargar los riñones. Además, las papas verdes o brotadas contienen solanina, una sustancia tóxica que puede causar malestar estomacal, náuseas o dolores de cabeza. También es importante consultar a un médico si se toman medicamentos para la presión arterial o diabetes, ya que podría haber interacciones. Recuerda elegir papas que sean frescas, firmes, sin brotes ni zonas verdes, preferiblemente orgánica para evitar pesticidas y conservar al máximo sus nutrientes. La moderación y elección adecuada de la papa son clave para evitar efectos negativos. De igual manera, si nunca has probado el jugo de papa cruda, lo mejor es empezar con pequeñas cantidades para ver cómo reacciona tu organismo. Cada cuerpo es diferente y, aunque la mayoría de las personas lo toleran bien, algunas podrían experimentar molestias digestivas. En resumen, la papa cruda es mucho más que un simple tubérculo. Es un verdadero tesoro de la naturaleza que puede transformar tu bienestar. Sus beneficios son amplios y accesibles para todos. Así que la próxima vez que veas una papa en casa, piensa en todas las formas en que podría beneficiarte, desde tomar su jugo en ayunas, rallada en batidos y ensaladas, hasta aplicarla directamente en tu piel.
Hay muchas posibilidades para integrar este alimento en tu vida diaria. Dale una oportunidad a este sencillo pero poderoso remedio natural y descubre por ti misma todo lo que puede hacer por ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.